Esta mañana está con nosotros Ollanta Humala, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacionalista. Candidato, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? No hubiera sido lo correcto para una persona que tiene procesos judiciales pendientes y donde hay muy graves cargos formulados por la Fiscalía, esperar a que la justicia termine su trabajo antes de lanzarse de candidato a la presidencia? Bueno, eso es ese es lo ideal, pero nosotros ya tenemos 15 años desde que entramos en procesos, en la vida política tenemos procesos. Acuérdese de los procesos de Madre Mía, etcétera. Entonces, toda la vida desde que hemos entrado en política estamos en procesos y estos procesos son eternos, lo que tú has señalado en varias oportunidades, ¿no? La demora de la justicia y además la judicialización de la política, porque tenemos un equipo especial que filtra información a la prensa y se genera un juicio mediático. Entonces, en esas condiciones creo que sería prácticamente quedarse inmóvil durante toda la vida, porque estos procesos prácticamente duran décadas. Entonces, obviamente no me parece que lo correcto sea estar inmóvil, sino uno continuar su vida. Lo importante es que enfrentemos pero ¿qué ocurre, todos los Ollanta, procesos. si la justicia concluye? O sea, pongamos en el supuesto, Ollanta Humala es electo presidente y de repente la justicia decide condenarlo a 20 años de cárcel. ¿Qué nos hacemos con eso? Mira, en principio el problema es bien sencillo, ¿no? Es si un supuesto aporte de campaña puede ser considerado lavado de activos o no cuando no había una ley que lo rigiera. Nosotros hemos rechazado las imputaciones y básicamente la imputación es aportes de campaña cuando ni siquiera éramos funcionarios públicos. Y lo que hemos planteado al Poder Judicial es si en el caso que el fiscal tuviera razón en su hipótesis, ¿eso constituye un delito o no? Nosotros estamos seguros de que acá no hay ningún delito y acá hay un efecto nocivo de la politización que está haciendo la Fiscalía, lo que en otros países se llama el lawfare. Entonces yo no veo ese escenario. Claro, pero es decir, lo que no entiendo es en qué punto estamos. ¿En el punto en que ustedes dicen no recibimos dinero o en el punto en el que dicen sí recibimos dinero pero no es delito? Como siempre lo hemos dicho, esto como por capítulo, no solamente eso es falso, sino que además eso no constituye delito. Entonces yo no veo el escenario, el peligro en el que uno pueda llevar a cabo un proceso de enjuiciamiento ejerciendo un cargo público. Pero, digamos, o sea, hay una discusión sobre si en ese momento que ocurrió exactamente decía que era un delito, digamos, el financiamiento ilegal de campañas, pero hay otras fórmulas legales. Además, es decir, cuando un aportante, una empresa como Odebrecht o como el Banco de Crédito le entrega dinero a un candidato, o los dueños del Banco de Crédito, para ser más preciso, no lo está haciendo gratis, ¿no? Lo está haciendo a cambio de conseguir, como en el caso de Odebrecht, el gasoducto del sur, ¿no? Creo que estamos mezclando las cosas, Nicolás, porque de lo que se nos acusa es de supuestamente haber recibido aportes de campaña cuando no éramos funcionarios públicos y no se sabía si íbamos a ganar o no. Nosotros hemos rechazado esas imputaciones y eso en el Perú no constituía ningún tipo de delito. Así fuera cierto, lo que dice el fiscal no constituía delito. Recién a partir del año 2019 esta figura se constituye. Entonces, acá debe primar la presunción de inocencia, acá debe de primar el Estado de Derecho y no el linchamiento mediático, ni cuestionar a uno porque tenga una investigación o tenga un proceso en curso de que no está en condiciones de participar en los procesos electorales. Más aún cuando en una etapa de crisis como la que estamos viviendo, una etapa de pandemia, una etapa tan difícil para el Perú, se requiere un gobierno que tenga experiencia y gestión. Bueno, yo en ese tema soy un talibán, Ollanta. Yo creo que no debería permitirse la participación en procesos electorales de personas que están siendo procesadas aún en el nivel en el que estén. Y eso va a suponer tal vez cometer alguna injusticia con alguno, pero será el precio que tendremos que pagar. Igual que me parece que no debería contratarse con las empresas como las del Club de la Construcción, como se sigue haciendo actualmente, pero en fin. Ahora, el otro tema, Ollanta, es lo que está pasando hoy. O sea, Ollanta Humala dice, yo quiero ser presidente otra vez. Pero, ¿cómo está el Perú?
Es decir, nadie que haya gobernado el Perú puede pretender no tener responsabilidad sobre el actual estado de cosas. O sea, la situación es catastrófica, la salud, la educación, la infraestructura, el acceso al agua potable, es decir, el sistema de justicia, la seguridad ciudadana. En el país del crecimiento macroeconómico extraordinario. Eso es el Perú hoy. Bueno, nosotros creemos que las responsabilidades son diferenciadas, ¿no? Yo no digo que la clase, los que han gobernado el país no tengan alguna responsabilidad en todo lo que se está viviendo, pero evalúa nuestro gobierno. Nuestro gobierno, por ejemplo, en materia de salud, nosotros hemos sido el gobierno que más invirtió en salud. Pasamos de 2.3%, pasamos a 3.3%, más de 7.000 millones de soles. Es en este gobierno en el cual se ha descuidado el presupuesto. Mira, acá tienes un cuadro, Nicolás, y te darás cuenta que en nuestro gobierno elevamos el presupuesto de salud. Es este gobierno el que lo ha tirado para abajo y ahí nos agarra la pandemia. Entonces, ¿debemos tener la misma responsabilidad nosotros que ellos? Yo creo que no. Nosotros, si hubiéramos tenido la pandemia en nuestro gobierno, la hubiéramos administrado de una manera más eficiente, menos costosa de lo que lo están haciendo estos gobiernos. Claro, pero usted, ¿cuál es el balance que tiene de su propio gobierno? Porque ustedes lanzaron primero la propuesta de la gran transformación, lo que les permitió votar con el voto popular, radical, contestatario de la gente que quería cambios, les permitió pasar a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta pusieron la hoja de ruta que con el apoyo del señor Mario Vargas Llosa les permitió, ¿no? Digamos, reclutar a los votantes más de centro. Pero cuando llegaron al gobierno, finalmente, ¿qué fueron ustedes? Fueron los administradores, finalmente, del proyecto fujimorista. Era el fujimorismo sin Fujimori, digamos, en términos de proyecto nacional. Mira, yo creo que estás un poco desinformado, ¿no? Porque nosotros no hemos sido el fujimorismo sin Fujimori. Tú conoces bien esa época de Fujimori, ¿no? Tú eras periodista. Entonces te darás cuenta que en ningún momento en nuestro gobierno ha habido una derechización. El hecho de que la izquierda que estuvo acompañando a nuestro gobierno y de ahí se retiraron tirando la puerta, nos decía que nos habíamos pasado a la derecha y los empresarios nos decíamos que éramos enemigos de la inversión. A mí me da la sensación de que era el gobierno que se requería en el país, un gobierno para los de abajo. Porque tú mira, los 30 programas sociales que creamos no son de derecha ni de izquierda, son para los de abajo, o el Ministerio de Desarrollo. Pero entonces, e Inclusión ¿por qué Social. se fue Verónica Mendoza? ¿Perdón? ¿Por qué Verónica, cuando dices la gente de la izquierda se fue tirando un portazo, ¿a quién te refieres? ¿A Verónica Mendoza? A todo lo de la izquierda, me refiero al gabinete Lerner, me refiero a la separación de la bancada. Traicionó las promesas originales, ¿no? La señora Mendoza se fue porque ella es la responsable del problema de Espinar, ¿no? Un problema en el cual ella tergiversa un informe del MINSA y manda una carta al alcalde de Moyohuanca afirmando de que el agua mineralizada es producto de la empresa y va a matar personas. Eso generó todo un conflicto que lo estaba llevando la PCM gradualmente para que no haya ningún problema en Espinar. Entonces, cuando la señora Mendoza sabe que la vamos a expulsar del partido por ese semejante acto de irresponsabilidad que trajo costo de vidas humanas, se fue del partido también. Y como tú lo has visto, ha parado de partido en partido, ¿no? Ella no construye un partido, ella se monta sobre los partidos hechos. Ahora, ¿pero qué pasó, por ejemplo, porque hubo mucha decepción? Yo pude estar en Cocachacra en algún momento con este tema de Tía María. O sea, ¿por qué los candidatos dicen una cosa y cuando llegan al gobierno hacen otra? Y en el caso de Cocachacra ni siquiera aparecen cuando son electos. O sea, van a hacer campaña. Una vez que ganan la elección ya no le dan la cara a la gente. Bueno, mira, dime tú qué promesa no he cumplido de la hoja de ruta para que hables, para que generalices. Yo juramenté con la hoja de ruta. Ahí tienes la hoja de ruta tú. Dime cuál no he cumplido. Bueno, no a veces hablamos por hablar, Nicolás. La única promesa, te voy a ayudar, la única promesa que no hemos cumplido nosotros ha sido la creación del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. En el resto las hemos cumplido. Claro, pero al final, más allá de eso,
en la política como en la guerra, todo se mide por los resultados. Bueno, me someto a los resultados. Un gran gobierno, ¿no es cierto? Un buen gobierno, pero que nos ha dejado un país que da vergüenza. Bueno, estás hablando del gobierno de Vizcarra, porque mi gobierno, te reto ahorita que lo evalúes. Mira, el nivel de inflacionario más bajo de América Latina, ahorros por 14.200 millones de dólares que le dejamos a Kuczynski frente a los 6.700 que me dejó García. Reservas internacionales que pasamos de 44 a 67.000 millones de dólares. Hectareajes de hoja de coca que iba al narcotráfico, que estaba en 66.000 hectáreas, la bajamos a 40.000 hectáreas. Creación de 1,5 millones de empleos y sacamos a 1 millón de peruanos de la pobreza extrema. Creación de más de 30 programas sociales. Entonces, por donde tú lo evalúes, reforma, pensión 65, beca 18, etcétera. ¿Por dónde quieres evaluarlo? Grandes obras, la longitudinal de la sierra, el MUNA, que este gobierno lo ha debido terminar, ¿no? El gasoducto surperuano que se paralizó por culpa de este gobierno, porque no es por un acto de corrupción, ¿no? La línea 2 y la línea 4 del metro, la refinería de Talara, o sea, también hemos hecho grandes obras, pero una gran transformación que no la estás evaluando es que es el primer modelo redistributivo en Latinoamérica que ha sido exitoso porque no dañamos las columnas macroeconómicas de la economía y se generó, ¿no?, desarrollo y achicamos la desigualdad. Y lo otro, ¿no?, es que pero los resultados macroeconómicos... Bien artificial, o sea, el Perú es un país donde la inmensa mayoría de la gente, y no de ahora, desde hace mucho tiempo, vive precariamente, vive con trabajos, con ingresos absolutamente miserables, vive de la informalidad, vive de emprendimientos que no pueden culminarse exitosamente por la falta de apoyo de todo tipo, desde crediticio hasta técnico. Es decir, somos un país donde la gente ha sobrevivido a pesar de los gobiernos. Más del 70% de la gente, y esto lo ha probado la pandemia, vive en la precariedad. Ya, pero ¿de quién es la culpa? Entonces no puede ser que ustedes hicieron todo bien y es culpa de Vizcarra que todo esté todo mal. Por supuesto que Vizcarra tiene responsabilidad, pero todos los que han estado en el gobierno tienen responsabilidad. Mira, yo creo porque no cambiaron las cosas. Yo creo que tienes un juicio muy general y sesgado. O sea, estás como un resentido que dice, todo está mal. Sí, efectivamente, pues, ¿y qué has hecho tú para que las cosas estén bien? Yo he hecho en mi gestión de gobierno un trabajo de un quinquenio sacando a 1,5 millones de peruanos de la pobreza. ¿Eso te parece poco? ¿Cuántos ha sacado Vizcarra de la pobreza o Kuczynski? ¿Cuántos ha sacado García o Toledo para que me digas todos estamos en el mismo saco? Yo no te acepto que todos estemos en el mismo saco. Yo he hecho mi trabajo y lo he hecho bien. ¿Cómo supuestamente ha salido pero eso es la misma discusión con Alan García? O sea, bueno, no sé qué discusiones habrás tenido con García, años, pero acá estás conversando conmigo y yo respondo por mi gobierno. Yo no respondo por el pasado. Yo no tengo el complejo de Adán que he creado la República Peruana. Yo respondo por mi gestión de gobierno. Pero son empleos absolutamente precarios en un país que no se ha industrializado, que no tiene fuentes estables. Pero esa no es culpa de nosotros, esa es justamente las taras de los otros gobiernos como el fujimorismo, que era populismo irresponsable. O sea, hemos sacado a la... Pero Yanta, si me puedes escuchar, pero tú también escúchame. Todos los que han gobernado desde el año 93 para adelante tienen el mismo discurso. Hemos sacado a la gente de la pobreza. ¿Por qué? Porque la gente tiene más ingresos. Pero esa persona que supuestamente tiene más ingresos y salió de la pobreza, 3 días no trabaja, 3, estadísticamente, y se convierte en pobre otra vez. Porque es artificial esa salida de la pobreza. Porque esa persona que supuestamente tiene más ingresos, tiene un pésimo transporte, una pésima vivienda, no tiene acceso a agua potable, es decir, no tiene seguridad, no tiene acceso a educación de calidad, no tiene... o sea, ¿qué salida de la pobreza es esa, por favor? Nicolás, en el diagnóstico, mira, los peruanos estamos hartos de los diagnostiqueros. Tú te puedes pasar todo un día y un mes y puedes armar un programa diagnosticando la situación del país. La pregunta es, ¿qué haces por resolver este problema? Cuando tú hablas de empleos precarios y todo que es ficción y que las cifras no reflejan la realidad, yo creo que no estás entendiendo qué cosa es un país. Un país se puede construir durante años y en una semana lo puedes destruir. Por eso la democracia es como una carrera de postas. El problema es que en este relevo ha sido un desastre. Es la primera vez que llegamos a un cuarto gobierno democrático y los peruanos nos equivocamos en el 2016. Escogimos al cáncer y al SIDA que pasen a la segunda vuelta. Una pregunta, y estamos pagando ¿por quién votaron ustedes en el 2016? ¿Perdón?
¿por quién votaron ustedes en el 2016? O sea, qué buena pregunta, ¿por quién he votado? Ahorita no recuerdo ni siquiera por quién votó, pero no he votado no he votado en primera vuelta por ninguno de los dos. Yo no recuerdo ahorita por quién voté en primera vuelta ni en segunda vuelta, pero evidentemente en primera no ha sido ninguno de los dos. Votaste por PPK. ¿Cómo? Ustedes votaron por PPK, pero hacen como siempre hacen los políticos, ¿no es cierto? Toman decisiones y después no se hacen responsables por esa decisión. Yo me he hecho responsable de todas las decisiones. Porque alguien lo puso en el gobierno, alguien lo apoyó. Yo me he hecho responsable por todas las decisiones de mi gobierno. Inclusive he tenido el valor de ir a rendir cuentas en cada región, como por ejemplo he ido a explicar en Cusco, en Quillabamba, por qué no llegamos a llevar el gas barato al 32 millones de peruanos y le dimos gas barato a 8 millones. La pregunta es, ¿qué diablos ha hecho este gobierno por continuar las buenas cosas que hicimos? A mí no me parece correcto que quiera generalizar y diagnosticar las cosas como que todos los políticos son malos. Eso es lo que ha logrado en gran medida la desconexión de la política con el electorado, que hoy día, a puertas de la primera vuelta, hay un gran porcentaje que aún no decide su voto, porque nunca la política ha estado más baja, porque también a todos los políticos los metemos en el mismo saco. Tenemos al equipo especial que también mete a todos los políticos en un mismo saco. Entonces, ¿qué queda? Están armando el campo para que entre un improvisado por un partido vientre de alquiler y destruya lo que todavía queda de país. Donde has tenido financiamiento ilegal de campañas electorales, de empresas y grupos empresariales que han metido dinero a las campañas y a los candidatos. ¿Para qué? Para que se gobierne y se decida en función de sus intereses. Y eso es lo que ha sido la historia del Perú. Bueno, creo que en parte y si el equipo especial le pone el signo igual a todo es porque tiene razón. Creo que en eso tienes parte de razón. Porque no se salva ninguno. Creo que en eso tienes razón, en parte, porque desde que somos república, ha habido un proceso de privatización de la política y domesticación de los políticos, ¿no? Tienes el caso de Keiko Fujimori, que no lo digo yo, lo dice ella. Ella ha recibido plata del Grupo Romero, del Grupo Gloria, de la CONFIEP, etc. Entonces, ella sí tendría que responder de eso, porque además era funcionaria pública. Tienes otros políticos tradicionales como el señor Castillo, que desde el año 2002 es militante de Perú Posible, hasta el año 2017. ¿Acaso él no sabía de las trapacerías de Toledo en el 2017? ¿No? Y que está en contra de una educación de calidad que es diferente a lo que nosotros hemos pedido, ¿no? Él está a favor de una educación mediocre donde a los maestros no los evalúen. Tienes el caso del señor Urresti, que no tiene formación política. Tienes el caso de Lescano, que tiene a pesar que tiene 19 años en la política, su principal proyecto ha sido la ley del emolientero. Entonces, claro, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no todos somos iguales, ¿no? Yo he sido un outsider que ingresó a la política y ha construido su partido, ha hecho gobierno y hemos hecho un gobierno de inclusión social y hemos invertido más de 7.000 o 8.000 millones de soles para hacer una reforma en salud, una reforma educativa, una reforma del servicio civil, que creamos el impuesto a las sobreganancias mineras, que trabajamos la masificación del gas barato, que hemos querido hacer lo que tú estás señalando, la diversificación productiva para que el Perú no sea un país primario exportador, que justamente es la base del subdesarrollo en la cual hoy día nos estamos ahogando. Y peor aún, ¿no? Con una tragedia de vacunas donde el gobierno actual no puede decir cuántas vacunas ha comprado y cuándo las va a traer. ¿Sabes tú, Nicolás, que ya el 80% de las vacunas ya las compró el primer mundo y que hoy día los laboratorios están vendiendo vacunas que todavía no se han producido? O lotes de vacunas se lo están vendiendo el mismo lote a varios países a ver quién paga primero. En esas condiciones hay que comprender que lo que se viene para el quinquenio para adelante va a ser mucho más grave y trágico de lo que ya hemos vivido. Y por eso te decía que hoy día no debemos cometer el mismo error que en el año 2016. No podemos elegir improvisados. Si nos vamos a la extrema izquierda, que es lo que hay un vector, ¿no?, del electorado, bueno, pues vamos a ir directamente como por un tubo a lo que fue el primer gobierno de García. Y si nos vamos a la extrema derecha, vamos a ir a lo que es el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Eso es lo que nos espera, eso es lo que queremos los peruanos, lo queremos recuperar, la estabilidad, ¿no?, el crecimiento económico y el empleo que había en mi gobierno. Por eso estoy en la política, más allá del tema procesales, etcétera, por eso estoy en la política, porque estoy defendiendo mi gestión de gobierno, que hoy día está amenazada,
y porque creo que mi experiencia, el grupo de trabajo con que podemos aglutinar y la ejecución que hemos tenido gestión puede ayudar, puede garantizar que podemos vencer a la pandemia, recuperar la economía y el empleo y rescatar el año escolar. Vamos, está sabroso esto, Ollanta. Yo le pido a la producción que nos dé unos 10 minutos más, señora Magariño. Tenemos que irnos a la pausa. ¿Cuál va a ser el papel de Nadine Heredia? ¿Va a dar luz verde también en el... digamos, si gana ¿Cuál es el papel de tu esposa? Hablamos de este tema, volvemos. Te preguntaba antes de la pausa, ¿cuál va a ser el papel de la señora Nadine Heredia en la eventualidad de que Ollanta Humala gane las elecciones? Ella ha decidido ya hace buen tiempo retirarse de la política y es una decisión que hay que respetar. ¿No va a tener ninguna intervención? ¿No está participando en la campaña tampoco? Tampoco. Ahora, la pregunta es ¿por qué la gente tendría que... La gente está irritada por el estado de cosas actual y es inevitable que la gente responsabilice a la clase política por la situación en la que estamos. Entonces, ¿de qué manera Ollanta Humala va a convencer a la gente en los pocos días que quedan de que va a llegar al gobierno y va a cambiar esto que estamos sufriendo los peruanos, por llamarlo de alguna manera? Como te decía, yo creo que en principio tú tienes un diagnóstico en gran medida correcto, pero por un lado tiene un talón de Aquiles, que es que metes en la bolsa a todos y todos son malos. Entonces, en esas condiciones, lo que se genera es una desconexión de la política con el elector, porque el elector no ve, pues entonces si todos son malos, si yo lo escucho a Lucar, todos son malos, entonces no hay nada que hacer. Entonces que entre en un improvisado, y eso es peor todavía. Y eso es lo que tenemos que enfrentar hoy día, ¿no? El peligro de volver a cometer el error en el año 2016 de escoger al cáncer y al SIDA, y que en un año a un presidente improvisado este Congreso lo vaya a vacar, y estemos nuevamente 5 años en esta crisis, pero ya ahora con la pandemia y sin vacunas desde un inicio. Nosotros lo que estamos apelando es al elector, a ese bolsón de electores que aún no ha tomado una decisión, a que no se equivoque como nos equivocamos en el año 2016 y que nos evalúen. No estoy de acuerdo contigo, Nicolás, en que todos estamos en el mismo saco. Nosotros, en los temas de los procesos, hemos tenido procesos en el 2006, en el 2011, y tú jamás me has dicho eso. Más bien, muchas veces hemos tenido entrevistas totalmente democráticas y jamás ha habido ese argumento. Tú has cambiado en eso. Pero en segundo lugar, ¿no? Nosotros ofrecemos una experiencia, una gestión de gobierno que la pueden evaluar. Y eso es lo que yo pido. No pido que voten a ciegas ni que me regalen la confianza, sino que evalúen mi gobierno y vean qué comandante puede liderar este barco y sacar adelante y vencer a la pandemia, cuando la pandemia hoy día nos está derrotando. ¿Qué comandante puede liderar la nación para recuperar la economía, reactivar el empleo y rescatar el año escolar? Hablamos, por ejemplo, de pandemia. Nadie está hablando del problema del agua. Te he escuchado a ti en varias oportunidades, pero como que nadie te hace caso. Porque si no hay agua en la periferia de Lima, hay 800.000 familias que no tienen agua, ¿cómo vas a vencer a la pandemia? Y todavía los encierras en una cuarentena de 5 meses. Anteayer, me parece, o ayer, han salido los pobladores del distrito de Comas a reclamar una norma que se dio en mi gobierno para priorizar el agua potable en todos estos distritos, y se la han volado. La semana pasada había un paro de transportistas. ¿Por qué? Porque este gobierno eliminó el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles que había para el diésel y el GLP. Eso lo creamos nosotros para amortiguar el golpe del impacto de la subida de precios internacionales y que vaya directamente al consumidor. Pero este gobierno lo eliminó y hubo una elevación del precio del diésel y obviamente pues impactó directamente en el sector transportes. Y entonces ahora lo que tienen que hacer es desandar lo que han hecho y hacer lo que hicimos nosotros. Entonces, como te darás cuenta, ¿no? En nuestro gobierno, y yo te pido que lo evalúes en todo caso tú, porque no está bien que nos mezcles a todos y me digas qué cosa es lo malo y yo te explicaré, o qué cosa no cumplimos de nuestra hoja de ruta y lo explicaré. Pero si cumplimos todo, entonces tienes que ser caballero y admitir que podrás hablar peste de los otros gobiernos, pero con mi gobierno tendrás pues primero que lavarte la boca. Pues lo que hay que hacer, en realidad, lo que debió ocurrir es la gran transformación, Ollanta. ¿Qué es lo que tendría que pasar ahora? El Perú necesita una gran transformación. Y ustedes pasaron a la segunda vuelta
ofreciéndole a sus electores que iban a transformar este país y renunciaron a eso para llegar al gobierno. No renunciamos a eso. Renunciaron a lo que eran supuestamente sus convicciones para poder llegar al gobierno. Se quitaron el polo rojo, se pusieron el blanco. Y es la rojiblanca. Y esa es la rojiblanca. Fueron el problema admitidos en la sociedad de quienes pueden gobernar este país. Bueno, pero es que está la gran transformación, no la estás viendo tú. Hay gente que mira pero no ve. Mira, los modelos redistributivos que se han dado en América Latina, la mayoría han terminado en fracasos, en crisis humanitarias, en crisis económicas, hasta llegar al término de pérdida de su moneda, como ha sido el caso de Ecuador, ¿no? En el Perú es el único país de América Latina que se ha hecho una gran transformación para los de abajo, no para la izquierda, porque la izquierda es un modelo importado, la izquierda no tiene más es de los 30 de Mariátegui y de 1917 con la Revolución Rusa, pero el nacionalismo viene de la época de los incas. Claro, como partido político somos nuevos, pero logramos crear una política social que no había en el Perú y quebramos la doctrina neoliberal que dice que para reducir pobreza hay que concentrarnos en el crecimiento económico eso, pues. Y que por eso el Ministerio de Economía y Finanzas lidera la lucha contra la pobreza. Ustedes gestionaron la política neoliberal. Ustedes gestionaron la política neoliberal. No gestionamos. No puedes decir, nosotros acabamos con eso. Ha sido una continuidad con detalles, con facetas. Además, tú dices, por ejemplo, hay que no se puede hacer un saco con todos los políticos porque si no van a entrar los improvisados. Yo no creo que deban entrar los improvisados. Tú tienes años. Yo creo que la tragedia nacional que lo estamos viviendo hoy, por ejemplo, en el tema de las vacunas, es que la gente que podría resolver el problema de las vacunas no tiene capacidad de decisión en este país, que las decisiones las toman otros. Mira, los que no son capaces de resolver los problemas. No tienen capacidad. Esa es la tragedia nacional. No solo no tienen capacidad de decisión, son improvisados. Dime, ¿cuánto tiempo tiene Sagasti en gestión pública? ¿Cuántos meses, cuántos años tiene de congresista? No tiene ni un año y ya es hoy día presidente de la República y no tiene mayor conocimiento de las cosas. Por ejemplo, hay un déficit de oxígeno. Hay 100 toneladas diarias que faltan de oxígeno. ¿Puede trabajar con la Fuerza Armada? ¿Qué hicieron ustedes para que lo del oxígeno acabara? ¿Qué hicieron ustedes para que el sistema de salud no esté como está ahora? ¿Qué hicieron ustedes para que el déficit... ¿Sabes de qué tamaño es el déficit de infraestructura educativa? 100.000 millones de soles. Habría que invertir hoy para que los colegios hoy estén como deberían estar. Y eso, Ollanta, no es un año, pues, no son 3 años. Eso son décadas de abandono. Mira, Nicolás, y dentro de esas décadas, esto es lo que hicimos en salud. Tú has sido presidente 5 años. Esto es lo que hicimos en salud. O sea, no me estuve rascando la panza y esto es lo que hicimos. Mira acá, 265 establecimientos, ¿no?, de salud, de los cuales 2 son nacionales. El hospital de Vitarte es nuestro, lo hicimos nosotros. El de Villa El Salvador lo hicimos nosotros, ¿no? Y hemos invertido más de 7.038 millones adicionales al presupuesto de salud. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuánto de eso se fue en comisiones ilegales? Mira, no tenemos investigaciones, procesos abiertos por este tema. Lo que tú podrías preguntarme es cuánto de esto regresó al erario nacional porque no se ejecutó. Y te digo, el promedio de ejecución presupuestal en nuestro gobierno ha sido 88 a 90%. ¿Cuánto es el promedio de este gobierno? No llega ni a 60%. Y el de García, 65%. O sea, nosotros no estamos en el campo de los improvisados ni de los que han contribuido a este problema. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho esto en salud y nos hubiera agarrado la pandemia? Que Dios nos coja confesados, ¿no? Entonces yo creo que el diagnóstico está bonito, pero no se vive de diagnóstico. Yo en mi gobierno siempre he dicho, el que no estudió el tema no tiene derecho a opinar. Y ya estoy cansado de los diagnostiqueros. Díganme qué cosas tenemos que hacer. Y yo te puedo decir qué tenemos que hacer. Por ejemplo, en nuestro gobierno construimos una asociación estratégica integral con China, con Xi Jinping, y superior con Rusia. Solo 3 países en Latinoamérica tienen esto: Brasil, México y el Perú. El Perú, este gobierno, en vez de estar negociando directamente con el gerente de Sputnik o con el gerente de Sinopharm, debiera invocar los convenios de gobierno a gobierno y establecer la relación con el mismo presidente de la República de Rusia y China. Porque es como que tú quieras hablar del diésel, de una política energética, y quieras hablar con el gerente de Petroperú. Ese no te va a resolver el problema, pero si hablas con el presidente de la República,
estás poniendo al Estado peruano en compromiso. Y eso es lo que ha debido hacer este gobierno. Por eso es que hoy día no llegan las vacunas chinas, ¿no? Y las vacunas rusas no sabemos si vendrán, ¿no? Entonces, eso es lo que ha debido hacerse este gobierno. Si estamos en guerra contra el virus, porque hay una cuarentena, toque de queda, o sea, todas las características de un conflicto, se debe convocar al Consejo de Defensa Nacional. Este no es un problema del MINSA, ya el MINSA ya fue rebasado y además politizado porque el ministro de Salud es pues dirigente, es miembro activo de Juntos por el Perú, o sea, le ha entregado, el Ministerio de Salud se lo ha entregado a Juntos por el Perú y por eso no lo retiran a este ministro que está con una serie de escándalos de la vacuna. Pero lo que yo digo es, lo que tendríamos que hacer es políticas integral, una estrategia integral multisectorial, trabajar el tema del agua y saneamiento, trabajar el tema con las Fuerzas Armadas y universidades, las plantas de oxígeno, trabajar con el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, la promoción de trabajo. Nosotros hemos propuesto el Bono Perú, por ejemplo, y el Reactiva para los de abajo, porque el Reactiva para los de arriba va a tener que ser investigado porque estoy seguro que muchos grupos empresariales han hecho préstamos a sus propios bancos. Yanta, has estado siguiendo Exitosa. Lo que decimos acá en Exitosa en eso no coincido, meses, mira, hace años. Al César lo que es del César. En eso coincidimos, Nicolás, pero hay otras cosas que tenemos una pregunta final diferencias. Que fue un poco provocadora por parte de Hernando de Soto. Dice que lo único que le falta, el único corazón de los Humala que le falta conquistar es el de Ollanta. Bueno, dile que ya estoy casado. Tu papá y tu hermano dile que ya estoy casado. Con Hernando de Soto. ¿Es verdad eso? Dile que estoy casado y que me lleva como 30 años. ¿Cómo va a pedir pues, mi corazón? Que se enamore de mi cerebro, de mis ideas. No te puedes quejar, Ollanta. No te puedes quejar. Te hemos dejado hablar. Me mordió la lengua 4 veces, las tengo apuntadas acá. ¿Y no te has envenenado? No, en absoluto. Bueno, ok. Pero mira, Nicolás, yo coincido contigo en muchas cosas, pero lo que no me parece correcto es que nos mezcles a todos. Y además yo veo otro problema. Veo el problema de que acá se ha producido como un linchamiento o una judicialización de la política. Y yo y mi familia somos víctimas de eso. Tú me has preguntado por Nadine. Ella está ahorita con una detención domiciliaria en un caso gasoducto donde Odebrecht no ha reconocido ningún delito y los funcionarios investigados no tienen ninguna restricción a su libertad. Esta es una ojeriza contra mi esposa. ¿Por qué? Porque se ha judicializado la política. Entonces tenemos que reparar la política y unirla con el electorado. ¿Sabes lo que ocurre? Y para esto que todos tenemos los que separar las gestiones. Vizcarra dice lo mismo, se me han prendido, esto es una persecución. Keiko dice que se le ha prendido José Domingo. Bueno, pero ahí están los hechos. Ella reconoce los aportes que ha tenido como funcionaria pública de la CONFIEP, del Grupo Gloria, del BCP, del Grupo Romero, y ellos también. O sea, el círculo está cerrado. Y tienes muchos políticos así, tienes a Villarán que ha venido a tu programa también. De Venezuela, de Odebrecht, pero ese es de la minería. ¿Tienes alguna prueba de eso? Porque lo que estás haciendo es un juicio popular. Hay un proceso. Es tipo Sendero Luminoso, está bien, pero tú eres juez. Hay colaboradores. ¿Tú eres juez o periodista? Porque si no, ponte tu toga acá, agarra tu martillo y condena, pues, pero si no te has equivocado. Dale gracias a Dios que no soy juez. Porque serías pues, lo meto a todos en prisión preventiva y hago juicios sumarios, obviamente. Porque serías pues el tremendo juez de la tremenda corte de Tres Patines. Por eso no eres juez, eres un buen periodista, pero juez no creo que seas bueno. No necesariamente, ¿no? Pero yo creo que la justicia no está ni de lejos a la altura de lo que debería estar. Sí, y ese es uno de los problemas. Hace rato los juicios... Esa es una de las columnas de la lucha contra la corrupción. Deberían estar presos. Mira, hay 4 todos columnas... Todos los del Club de la Construcción, todos los políticos totalmente de acuerdo. Juicio totalmente sumario. De acuerdo. Y el Club de la contra Construcción... el terrorismo. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Y el Club de la Construcción empezó en la época de Fujimori y sacando al ministro Carlos Paredes, se acabó el Club de la Construcción. Pero sin embargo, ponen como que el club se hubiera construido en mi gobierno y eso es falso. Más bien, en nuestro gobierno se paró el problema. Lo que yo creo que ahora tenemos que hacer es invocar a ese electorado peruano que aún no ha decidido su voto, que puede estar entre 28 a 40%, para que no cometamos el mismo error del 2016, que elijamos una opción que tenga que nos garantice estabilidad. Pero eso es una autocrítica. Eso es una autocrítica, Ollanta. Porque tú votaste por PPK, pues.
No cometamos yo no te he el dicho, mismo error. yo no he votado ni porque tú votaste por PPK. ¿En qué momento te he dicho que votó por PPK? Ahora, No me acuerdo, aparte de dice, juez, eres adivino, eres chamán. Quiero terminar con Nicolás, no quiero te terminar pases. con algo que es un poco recio. Voy a eliminar los adjetivos, pero Jesús González nos escribe desde el Cusco y nos dice que te preguntemos qué tienes que decir sobre el Hospital Lorena. Rápido. Le dimos al Cusco, ¿no?, el presupuesto para el Hospital Lorena. Es un problema del gobierno regional con UNOPS que tercerizó la construcción y hasta ahora está paralizado. ¿Qué es lo que haría yo? Haría ahorita un inventario, un cierre financiero y lo abriría con personal y equipamiento, porque es una vergüenza, ¿no?, que habiéndoles dado todo el presupuesto, el gobierno regional haya sido incapaz de construir esta instalación. Pero algo más te le diría a este compatriota del Cusco. El Cusco del año 2003 al 2013 ha tenido 9.000 millones de soles de canon minero, que no sabemos qué ha hecho. Pero además, en nuestro gobierno, en el 2011 al 2016, se le dio 9.000 millones de soles adicionales para todos los proyectos que tenían. La pregunta es que le pregunte a este compatriota a su gobierno regional qué han hecho con los más de 18.000 millones de soles en el Cusco, la región que ha sido más favorecida en este quinqué, en estas décadas, por canon minero y por presupuestos del Tesoro Público. Acá hay una última pregunta que me parece delicada. ¿Por qué la señora Elna Ramos, la ex esposa del señor Orellana, dice que Orellana aportó a la campaña de ustedes y que esto fue secreto? Ahora falta... ¿Eso es verdad o es mentira? No, es mentira. Pues, Pero es una frase, Ollanta. No, es mentira, pues nosotros hemos entregado nuestros informes. Lo que pasa es que acá hay una judicialización de la política. Hemos presentado nuestros informes y ahí está nuestro reporte de los aportantes. Muchos han arrugado, inclusive la hermana de mi papá ha arrugado cuando está frente a la Fiscalía de Lavado de Activos, porque una cosa es aportar, ¿no?, y rendir cuentas a la OMPE, y otra cosa es que te lleve la Fiscalía de Lavado de Activos, ¿no?, y se asusta a todo el mundo. Ese es el problema. Lo del tema de fondo es que un aporte de campaña en el 2011, en el 2016, así haya aportado el presidente de Estados Unidos, no era delito. Así, con esas palabras, así hayas aportado tú, no era delito. Acá se está Pero criminalizando a los políticos con fines electorales. Y en esto también hay responsabilidad de no pongan a todos los algunos políticos medios en el mismo saco. Y todos dicen lo mismo. Primero Mira, después de 3.500 y luego portadas... dicen, por si acaso no es delito. Nicolás, mira, tú sabes bien lo que es un linchamiento mediático. Acuérdate cuando a ti te han querido linchar por el problema que tuviste en los delfines. Y has tenido que soportar el linchamiento mediático. No, eso es normal. A mí me han linchado 3.500 portadas de medios y he tenido que soportar eso, faltándome el respeto, humillándome, etcétera. He soportado todo eso y estoy acaparado. Me mordió la lengua 4 veces para no ser malcriado. Ya. Otra vez. Y me parece, sinceramente, que esta entrevista se ha terminado. Muchas gracias, Ollanta. A ti, gracias. Y marquemos la O.